Bueno, sí. Bien, hermanos, buenas noches. Pueden ir tomando su lugar, por favor. Vamos a comenzar ese tiempo. Bien. Yo todavía en lo personal sigo con la vía del sábado. ¿Cuántos vinieron el sábado? Amén. ¿Cómo estuvo? Así es. Creo que el Señor se movió en medio de nosotros. Creo que fue un tiempo muy especial. Creo que el Señor habló a los corazones de los que estuvimos aquí. Y es que, hermano, nuestra vida debe de ser de verdad. Si hemos conocido al Señor, si realmente lo hemos conocido, nuestra vida tiene que ser una vida de servicio al Señor en primer lugar, a nuestros hermanos, a los de casa, a los que tenemos en casa, ¿sí? Y en esta tarde este canto que cantaremos a continuación habla de eso, ¿sí? Del servicio, de que todo lo que yo quiero hacer, Jesús, es servirte, ¿sí? Que con todo lo que soy te quiero servir, ¿sí? Y esa es la respuesta, mis hermanos, de un verdadero hijo de Dios. Servir a su Señor es la actitud del servicio. Y como aprendíamos el sábado, no solamente servir aquí en la iglesia, ¿sí? Decía nuestro hermano Bogdan, podemos ser el santo aquí, pero en casa, el tinieblas, ¿no? El servicio es una actitud de todo el tiempo, mis hermanos. Y nos falta mucho, bueno, en lo personal lo digo, aprender. El servicio, el negarse a uno mismo. Y no es fácil, la verdad es que no es fácil, porque entra mucho la carne, el yo. Pero bueno, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Amén. Acompáñame a orar en esta noche, hermano. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu bondad, misericordia, Señor. Gracias porque has sido tan bueno, Dios. Has sido tan misericordioso a lo largo de estos días, Señor, y queremos en esta noche responder en adoración y en obediencia a ti. Señor, que esto que cantaremos a continuación sea una verdad en nuestra vida, Dios. El querer servirte con todo lo que somos, Señor. Con todo lo que somos, querer servirte. Señor, que nuestros mejores años sean para servirte, Jesús. Que no pasemos viendo la vida pasar, Señor, y ser espectadores, Señor, sino estar, Señor, sirviendo. Porque esa actitud es la que tuvo Jesús al venir a esa tierra, el de servir y no ser servido. ¿Qué nos exenta a nosotros, Señor, de no servir? Queremos ser obedientes, Jesús. Queremos ser obedientes y ser servidores en todas las áreas de nuestra vida, con una actitud de humildad, Señor, porque eso es un olor fragante para ti, Dios. El servicio, la humildad, con un corazón sincero, con amor para ti y para mis hermanos. De eso tú te agradas, Señor. Y en esta tarde queremos cantarlo, Señor. Venimos ante ti, Señor, con una actitud de humildad y que sea un olor fragante para ti esta tarde nuestros cantos, Señor. Bendito eres, Señor. Queremos adorarte en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a adorar al Señor. ¿Está bien?
Bendito Salvador, Hijo del Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti, Hijo de Dios, por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti Jesús. Solo a ti, Jesús. No a mis deseos, solo a ti, Señor. Una vez más, mis hermanos. Oh Jesús, bendito Salvador, Hijo del Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti, Hijo de Dios, por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Conocerte, Señor, conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti Jesús. Señor, ¿qué más podremos hacer que servirte? Si tú has venido a servirnos, Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Una última vez, mi hermano, conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti.
Solo a ti, Jesús, a ti. Solo a ti, Jesús, a ti. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti, Jesús. A ti, Jesús. Si tú viniste a servirnos, dando tu vida por nosotros, ¿cómo no he de responder en servicio a ti, Jesús? ¿Cómo no responder en servicio a ti, Señor? Si lo has dado todo, si lo diste todo, te queremos servir, Señor. Te queremos servir, Señor. Señor, y queremos darte todo, Señor, y servirte aún, Dios, cuando las circunstancias, cuando las dificultades, Señor, se pongan difíciles. Qué fácil es servir cuando todo va bien, cuando tenemos todo a nuestro favor. Pero aun cuando no tenemos la respuesta correcta todavía, aun cuando no tenemos aquello que quisiéramos, Señor, Dios, queremos en todo tiempo, Señor, tengamos o no tengamos aquello que deseemos, queremos servirte, Señor, y cantarte. Porque cuántos de aquí no estamos esperando algo, una respuesta del Señor, alguna palabra, algo. Y este canto dice: por lo que me das y lo que no me das, yo te voy a bendecir, Señor. Tal vez no es el tiempo, o tal vez nunca llegue. Cada uno de ustedes sabe, mi hermano, qué desea hoy en su corazón, qué cosas hay en su corazón que anhela. Y puede que nunca llegue, puede que tarde un tiempo todavía más, pero aún con eso tenemos que bendecir al Señor. Es difícil, lo sé, pero en esa tarde queremos ofrecer un sacrificio de alabanza y cantar en medio de cualquier circunstancia. Queremos bendecirte, Señor. En este tiempo, reconozca su dependencia del Señor. Reconozca que Él es el Señor y dueño de todo, de nuestra vida y de nuestros tiempos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eres el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría. No cambia mi amor por ti.
siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Te venimos a bendecir, Señor. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Qué compromiso, mis hermanos, cantar en medio de una situación difícil, aun cuando no veamos aquello que deseamos, pero se trata del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré, siempre, Señor. De tu justicia yo cantaré y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Señor, te bendecimos en esta tarde. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré
siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres. Vamos, mis hermanos, levante sus manos y dígale: y lo que no nos das, Señor, siempre te bendeciremos. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré en todo tiempo. Siempre te adoraré. Estará de continuo. Siempre te adoraré. Tu alabanza en mi boca, Señor. Siempre te adoraré. Siempre, Señor, siempre te adoraré. Siempre te adoraremos, Señor. Que nuestra alabanza sea un olor fragante para ti, Señor. Que nuestra alabanza sea un olor fragante. Que te agrades de ella, Señor. En medio de cualquier circunstancia, que te agrades de ella, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque no nos has soltado, Señor. Nunca nos has soltado, Dios. De eso no podemos tener dudas, Señor. Que no nos has soltado, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros. Sin merecerlo, Señor, pero tú eres bueno. Tú eres fiel. Gracias, Jesús. Gracias por permitirnos adorarte. Bendito eres. Muy bien, mis hermanos, podemos tomar nuestro lugar. Vamos a escuchar la palabra. ¿Sí, ya? Ya. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, los niños, favor de pasar a su clase. Niños de 3 a 8 años. En orden. Bueno, mientras ya se saludaron al que tienen al lado, ¿eh? Si no lo conoce, pues preguntarle su nombre.
Bueno, vamos buscando Hechos 18 del 12 al 21. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a orar y lo leemos, ¿sale? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, porque podemos hacerlo con libertad, Señor, y podemos exaltarte, Señor, con libertad, escuchar tu palabra y aprender de ti, Señor. Esta noche, háblanos tú, Señor. Permíteme explicar tu palabra de forma clara, Señor, y que mis hermanos la reciban, Señor, con un corazón receptivo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el capítulo que la semana pasada estuvo exponiendo nuestro hermano Pedro. Y dice así: cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o algún delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó ahí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. Bueno, la semana pasada, si recordamos, estuvimos viendo que Pablo llegó a Corinto. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo? Siempre que llegaba a una ciudad, pues iba a la sinagoga a predicar, ¿no? No iba de vacaciones, ya lo hemos dicho anteriormente, no iba así como que, bueno, pues luego, ¿no? No, iba a predicar a la sinagoga de la ciudad a la que llegaba. ¿Y qué pasó ahí? Pues recibió oposición por parte de un grupo de judíos, como ya se estaba haciendo ahí costumbre, pues siempre ha habido oposición, ¿no? Y se le opusieron. Sin embargo, Dios le habló algo en una visión de noche, y esto lo vemos en Hechos 18, 9 al 10. Dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Aquí vemos cómo Pablo no solamente pues llegó a predicar, ¿no? O sea, a compartir la palabra, sino que era sensible a la voz de Dios. Dios lo estaba guiando, no nada más iba a donde pues él buenamente creía, ¿no? Sino Dios lo estaba dirigiendo. Y Dios estaba respaldando la predicación de Pablo. Porque hay algo importante, pues cuando nos levantamos y predicamos, no solo aquí, o sea, predicación no es solamente en un púlpito o en un salón de clases o en algún lugar así. La predicación la predicación de la palabra se puede dar desde casa, en una reunión familiar que esté compartiendo con familia que a lo mejor no conoce a Cristo, y les predica ahí en casa, ¿no? En el trabajo o en algún otro contexto donde a lo mejor no tenemos un micrófono o un púlpito, pero estamos predicando la palabra o exponiendo la palabra. Y esto, la predicación, sea en el lugar que sea, no es algo ligero, no es pararse nada más y repetir algo o tratar de enseñar algo, porque como dicen los pastores Chuy y Vicky, tienen una pequeña frase, dice: cualquier loro habla y cualquier mariachi canta.
O sea, de hecho ellos mencionan que había ellos en un contexto dado, veían un loro que repetía ahí una letanía. El loro no entendía lo que estaba diciendo, o sea, no lo hacía con un entendimiento, pero lo estaba repite y repite y repite, ¿sí? O sea, no se trata nada más de me voy, me paro y vivo como quiero, ¿no? O sea, o ni medito lo que se está exponiendo, sino vamos a predicar el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Sí? O sea, no es algo ligero que vamos a predicar, no es nuestro mensaje, ¿sí? Y esto lo vemos con Pablo. Pablo fue dirigido por Dios en cada paso que iba dando, igual que los demás apóstoles. No quiere decir que fueron infalibles o que no se equivocaban, sí se equivocaban, y lo vamos a estar viendo a lo largo de los hechos. Eran humanos, pero eran guiados por Dios. Muy bien. Dios le había dicho que continuara predicando sin temor. Vimos que Pablo, bueno, debido a lo que Dios le dijo, se quedó ahí. Bueno, mencionamos en Hechos 18:11, dice así: así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. O sea, no nada más fue como se quedó una semana más, 1 año y medio, imagínense. Es bastante tiempo. Y entonces llegamos al versículo 12, donde se nos menciona a una persona en particular, a Galión. Este era el gobernador de Acaya. Matthew Henry menciona acerca de este hombre que era un hombre de gran talento y de un humor tan excelente que era querido por todos. O sea, era alguien pues carismático, ¿no? Era un gobernador de esos que como que quieren caer bien a la gente, ¿no? Y era muy querido por la gente. Entonces, bueno, estas personas, estos judíos de la sinagoga que se opusieron a Pablo, pues lo llevaron ante el gobernador tratándolo de acusar. ¿Y qué acusación le dieron? Vamos a Hechos 18:13, dice así: acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Y aquí hay varias cosas a rescatar importantes. Primeramente, eso no era verdad. Si hubiera Pablo enseñado algo contrario a la ley o que fuera en contra de las Escrituras, hubieran tenido argumentos muy sólidos para contrarrestarlo, pero no era verdad. No era verdad, no tenían argumentos, y además hay algo particular. Ahí mencionan la ley la mencionan como nuestra ley de forma muy ambigua, y esto tenía un propósito. ¿Por qué? Porque nuestra ley podía ser la ley romana o la ley judía, así como que para que pegara, ¿no?, más el argumento ante el gobernador, que no era judío. Y nuestra ley, pues a ver qué está predicando o qué está enseñando este hombre. Luego vamos a ver qué pasó con tal acusación. Ahora bien, si Pablo no estaba enseñando algo ajeno a las Escrituras, ¿por qué lo estaban acusando? ¿Qué era lo que tanto les molestaba? Bueno, molestaba porque el Evangelio afectaba sus intereses personales. Estas personas no solamente, no era que tuvieran un celo de Dios o que es que amaban a Dios tanto que, no, o sea, estas personas tenían intereses también. Esas personas les importaba más su sistema religioso, sus costumbres y el papel que jugaban ellos ahí, que tenían intereses. Y asimismo hoy en día, cuando el Evangelio es predicado, hay 2 tipos de reacciones normalmente. La gente nunca queda así como apática o inerte ante la predicación del Evangelio. Hay 2 tipos de reacciones. Una de ellas puede ser rendirse completamente delante de Dios y rendir su corazón y arrepentirse de sus pecados y convertirse. Otra puede ser el rechazo, enojo y hasta violencia puede ser. Y eso no es solo de ese tiempo. Ahorita métase un pueblito allá por Michoacán, de esos que son súper arraigados a sus costumbres, y lo van a apedrear. Y este tipo de reacciones no son exclusivas de este ambiente o de ese tiempo o de algún lugar apartado aquí en México. No, en donde se predique la palabra de Dios va a haber alguna reacción. Y no es exclusivo como que fue a predicarle a los gentiles, no. La mayoría de las veces que reaccionaron contra Pablo
fue en un contexto religioso. Eran gente de la sinagoga, gente que supuestamente conocía la palabra y reaccionaban bien violentos. Bueno. Hoy en día también hay un rechazo hacia el evangelio verdadero, porque muchas veces la predicación de lo que se denomina evangelio es todo menos el evangelio bíblico. Pero cuando el evangelio bíblico es predicado, confronta a todos, a cualquiera que se le predique y hasta el que lo predica. Somos confrontados. Por lo tanto, va a tronar cualquier tipo de interés que haya ahí. Si hay alguna persona que está involucrada incluso en un contexto religioso no judío, o sea, hoy en día, que vaya en contra de sus intereses, va a haber problemas. Cuando el evangelio es predicado, nos desnuda completamente, no solo nuestros hechos, o sea, cómo vivimos, sino nuestras motivaciones. Muchas veces podemos estar haciendo las cosas con motivaciones ajenas, con dobles intenciones, y el evangelio es luz que ilumina eso y lo saca a flote, o sea, es evidente. Y mucha gente cae rendida y otra no, otra se enoja. Algunos posteriormente de que se enojaron, bueno, se arrepienten más adelante, otros no, otros se amargan y bueno, están esos dos tipos de reacciones. Algunos pueden ser muy hostiles, como en el caso de los judíos con Pablo. Vemos que en cada lugar donde ellos iban predicando, los apóstoles, pues no lo recibían muy bien este tipo de grupos. Bueno. Ahora bien, ¿dónde más vemos este tipo de reacción ante la predicación de la palabra? Pues con Cristo. Cuando Jesús iba a predicaba, enseñaba, ¿y quiénes se enojaban normalmente? Pues los religiosos judíos, gente que estaba en el templo, gente que era gente de Dios, supuestamente. Era gente que pues, rompía sus intereses, era gente corrupta, o sea, no era gente de veras. Y rompía sus intereses y se reunían y cómo lo matamos, cómo nos deshacemos de él. A ellos no les importaba ni Dios ni la gente, porque aunque veían que los milagros eran verdaderos y que realmente todo esto venía de Dios, realmente a ellos no les importaba. Eran gente bastante malvada y buscaron formas de matarlo hasta llevarlo a la crucifixión. Bueno, acompáñenme a Hechos 18, 14 al 16. Aquí vamos a ver, bueno, con Galión, a diferencia de Pilato, de cómo juzgó la situación con Jesús, aquí vamos a ver cómo reaccionó este hombre, este gobernador. Dice así: pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y les dijo: escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que solo es un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Él no cayó y no se anduvo con rodeos. Dijo, ustedes andan con ambigüedades de que la ley, pero es su ley judía y son asuntos que no tienen nada que ver con algo judicial, así que váyanse y resuélvanlo ustedes, no me vengan a molestar. Galión los interrumpió, de hecho interrumpió a Pablo. Pablo apenas se estaba defendiendo, se estaba comenzando y de repente, no, espérense, o sea, esto no me interesa. Y realmente no había un interés de Galión a responder este asunto, no le interesaba. No solamente era porque no le competía, no era de su competencia, sino que no le importaba siquiera. Galión no conocía la ley y pues tampoco le importaba y si hubiera metido en el asunto, pues hubiera juzgado
hubiera juzgado de una manera incorrecta también. Así que los expulsó de la corte. Quizá si nunca hubiéramos leído la historia, o si ahorita no hubiera leído en qué concluye estos versículos, o si no conocemos qué pasó con Pablo después, pues pudiéramos pensar que pues, se le armó a Pablo otra vez lo van a golpear, o incluso hasta aquí llegó Pablo, ¿no? Porque se veía muy fea la cosa. La verdad es de que, imagínense, una turba llega, lo agarra y lo lleva ante el gobernador, pues como que esta historia ya la hemos visto, ¿no? No le iba a ir bien. Y parecía o todo apuntaba a que le iban a hacer daño a Pablo. ¿Y qué leímos al principio? Dios, ¿qué le dijo a Pablo? Sigue predicando, no te van a hacer nada, no te van a hacer daño estas personas. Tú ve, y él lo estaba respaldando. Y aquí si lo leemos así, bueno, pues a lo mejor podemos pensar, bueno, verlo como una historia ajena a nosotros. Pero si nos situamos en la posición de Pablo, o sea, piense que usted es el que está ahí, o si ha pasado una situación pues similar, no va a ser igual, pero en algún problema, usted puede llegar a pensar, o podemos llegar a pensar, a llegar la duda, ¿no? Y pensar, bueno, a lo mejor me equivoqué, ¿no? O sea, a lo mejor cené muchos tacos y no era Dios el que me estaba hablando, o me equivoqué, o no sé, muchos pensamientos pueden surgir. Sin embargo, Dios estaba respaldando a Pablo. Y Pablo era un hombre que aunque lo hubieran linchado, o sea, así como los amigos de Daniel en Babilonia, sabemos que Dios puede librarnos, pero aún si no lo hace, no nos rendiremos ante la estatua. Pablo seguramente hubiera dicho lo mismo, hubiera dicho, bueno, me linchen o no, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, aunque Pablo era de esta manera, y los apóstoles los vemos con esas respuestas, no quiere decir que no pasaban tiempos de dificultad, ¿no? De desiertos, y no quiere decir que nosotros no lo vayamos a pasar. O sea, la cosa no era perfecta, sin embargo, ellos estaban sólidos en quien sí es perfecto, ¿sí? Y tenemos que aprender eso, porque Dios nos va a hablar en algún momento, nos va a mostrar su voluntad en algún asunto, en alguna decisión que tengamos que tomar, y tenemos que meternos de lleno con Dios y saber que Dios nos está guiando y dar, o sea, no dudar y saber lo mismo, o sea, Dios es el que tiene el control completamente, pase lo que pase, ¿sí? Ahora bien, la vida del ministerio, porque lo que está haciendo aquí Pablo es ministerio, y ministerio no solamente es una plataforma o un instrumento o tomar una escoba, no, la vida cristiana es de servicio. Aún cruzando estas puertas seguimos sirviendo, ¿sí? Porque uno puede pensar, bueno, separamos muchas veces, ¿no?, nuestra vida eclesiástica o espiritual y nuestra vida secular. Salimos para allá al trabajo, mi vida secular. Venimos para acá y Bueno, errores técnicos. Muy bien. Sí, muchas veces podemos separar nuestra vida de esa manera, apartarla como en cajones, ¿no? Sin embargo, las Escrituras jamás mencionan nada por el estilo. O sea, nuestra vida debe ser una vida íntegra. Íntegra es integral o completa. O sea, no que tenga apartaditos aquí y apartaditos acá. Cuando salimos de aquí y vamos al trabajo, tenemos que ser los mismos que cuando estamos aquí. Cuando vamos con el vecino o en algún otro contexto, somos los mismos. Entonces, la vida cristiana es una vida de servicio. Ahora bien, tanto la vida cristiana como el ministerio no siempre va a ser fácil. De hecho, no es fácil. La vida cristiana, estamos en un mundo que es totalmente, es una guerra.
completamente. Es una guerra encarnizada por nuestras almas. O sea, no esperemos que sea fácil. No esperemos que no haya oposición. Aquí vemos que cada ratito había oposición contra los apóstoles, contra Pablo, se lanzaba todo mundo. Y bueno, llegó el día en donde murió. Y casi todos murieron martirizados, solamente Juan, y no porque no lo hubieran intentado, de hecho lo intentaron. No esperemos que nuestra vida cristiana sea fácil y que el ministerio no hayan problemas, porque los van a haber, va a haber oposición, así como lo vemos con Pablo, pero Pablo estaba cimentado en Cristo, ¿sabes? No, les digo, no quiere decir que no haya momentos donde a lo mejor como que uno se siente así como bajoneado, ¿no? Ahora bien, somos una iglesia, un cuerpo. Para eso estamos como un cuerpo, debemos estar unidos y para eso Dios nos dio dones, ¿sí? Para ministrarnos los unos a los otros y cuando haya esos momentos de desierto, de dificultad, levantarnos los unos a los otros, ¿sí? Porque va a haber momentos difíciles. Ahora bien, nuestra lucha no es como muchas veces la pensamos. Vamos a Efesios 6:12. Quizá no lo sabemos de memoria en la Reina Valera, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A lo mejor nos da un poquito más de luz. A veces cuando cambiamos de versión, como que entendemos un poquito más. Dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Algunas versiones dicen no luchamos contra seres humanos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, básicamente cuando hay una oposición y vemos que surge algún problema con X o Y situación, o sea, no intenta agarrarse a golpes con la persona, o sea, no luchamos contra gente, contra seres humanos. Nuestra lucha va mucho más allá. Es contra, dice aquí, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, espíritus malignos de los lugares celestiales. Y esto no es como para que haga un espectáculo así como luego se hace que andan viendo demonios por todos lados, por los árboles, se movió la ramita y no, o sea, de hecho, ahí en ese contexto nos habla también de la armadura de Dios, ¿sí? Y no de andar reprendiendo, o sea, bueno, hay que leerla con calma en casa, pero es toda una serie. Pero no luchamos contra seres humanos, o sea, no se amargue o se claven en alguna situación contra la persona. Incluso a lo mejor a su pariente, X persona ya le estuvo predicando y le predicó y nomás no, o está en alguna situación donde es un pecado así y ya le estuvo reprendiendo y no, bueno, siga orando. Nuestra lucha no es contra la persona, ¿sí? Pero va a haber oposición. Sabemos que nuestra oposición ahí está y es mucha. Tenemos una lucha contra la carne, el mundo y el diablo. O sea, enemigos hay. Por lo tanto, pues que no nos sorprenda cuando venga esa oposición. Estamos en guerra y es una guerra encarnizada. Sin embargo, por fuerte que parezca el enemigo en esos versículos, Dios es más grande. Y nunca olvidemos eso. No podemos esperar una vida cómoda, relajada o sin oposición. O sea, no quiere decir que esté mal es unas vacaciones o algo así, no, o que tenga algún carro nuevo o algo así. Eso no está mal. Pero no podemos vivir con una esperanza en este mundo, en que la cosa va a estar fácil y que todo va a ser muy fácil, miel sobre hojuelas, bien, bien bonito. No. La vida cristiana no es así. Y otra cosa, en la vida cristiana no hay jubilación. Siempre estamos en guerra. Nunca se acaba hasta que seamos glorificados. Pablo recibió aquí una fuerte oposición. Sin embargo, su mirada estaba puesta en Cristo y no estaba anclada en este mundo.
Y como les dije, no quiere decir que no pasemos tiempos de desánimo, tiempos de prueba, o que a lo mejor estoy medio bajoneado y puedo pensar es falta de madurez, a lo mejor estoy en pecado. No, no necesariamente. Podemos pasar por esos desiertos. Todo hombre de Dios ha tenido tiempos de desiertos, en donde se ha sentido de esta manera. Vemos los hombres que vienen en los héroes de la fe, y todos tuvieron sus luchas, sus fallas, sus pecados, muchas cosas que no fueron perfectos. Sin embargo, ahí están. La palabra de Dios nos muestra cómo enfrentar estos tiempos. Y ahora como iglesia, como les mencionaba, estamos para restaurarnos los unos a los otros, para levantarnos, para animarnos, para ayudarnos. Y todo esto no es en nuestras fuerzas, sino es para llevarnos a Cristo. O sea, no es nada más dar un ánimo como en las páginas de psicología o de autoayuda o cosas así. No, o sea, es llevar al hermano a Cristo, ¿sí? Vemos que aquí la situación parecía que se iba a tornar bien ruda, bien difícil. Lo iban a llevar a Pablo ante el gobernador. Sin embargo, vemos que incluso los terminaron echando de la corte, cuando el gobernador vio que era un asunto doctrinal y no era un asunto de algo que juzgar en cuanto jurídico. Los echó. Y entonces, ¿qué pasó después de esto? Vamos a Hechos 18:17. Dice así: entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó ahí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Vemos cómo, bueno, ahí hay un nombre por si piensa tener un hijo o algo, Sóstenes. No, a Sóstenes era el líder de esta sinagoga, y la multitud ya estaba enardecida, ¿no? Y una multitud enardecida quiere desquitarse con el primero que se deje. En este caso, como vieron que no se resolvió nada, que Sóstenes no fue eficiente al llevar a Pablo ante el gobernador, pues se desquitaron con él, agarraron a Sóstenes y le dieron duro. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la actitud de Galión? No le dio ninguna importancia. ¿Esto qué quiere decir? No le importaba. En realidad no era que quisiera librar a Pablo ni nada de eso, o sea, simplemente no le importaba. Este comportamiento, por cierto, sí debía ser reprimido, o sea, no era que fuera algo normal, o sea, realmente fue, pues, no le importó y fue negligente, se hizo de la vista gorda y pues, hagan lo que quieran a Sóstenes. Vamos a Hechos 18:18, dice así: después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Bueno, aquí vemos que Pablo todavía se quedó un tiempo más allí. Ya dijimos que se había quedado año y medio, todavía se quedó otro rato. O sea, lo intentaron juzgar, lo intentaron que lo echaran, o por lo menos que lo echaran de la ciudad. Si se podía que lo metieran a la cárcel o algo más, pues mejor. Pero no querían algo bueno con él. Y aún así, Pablo todavía se quedó otro tiempo más. Tuvo un tiempo más para seguir predicando, pero también para despedirse de los hermanos. No tuvo que salir corriendo, así como en algunas otras ocasiones de esa ciudad. Se quedó en Corinto. Ahora bien, se dirigía a Cencrea, un lugar cercano. Aquí menciona que Pablo se rapó como una señal de haber cumplido un voto. No se hace mayor mención de exactamente qué voto fue o más detalle al respecto. Sin embargo, comentaristas y pues los expertos en académicos y demás mencionan que probablemente pudo haberse tratado de un voto de nazareato. El nazareato o el voto de nazareato lo encontramos en Números 6,
1 al 21. Anótelo, lo puede leer en casa, está bastante comprensible en qué consiste. Pero básicamente era un voto que se hacía de consagración a Dios. Era un voto donde en este tiempo de consagración la persona no podía comer o tomar ningún producto de la vid, nada que tuviera que ver con la uva, ni la uva así fresca, ni en vino, ni en ninguna forma la uva. Tampoco podía haber algún tipo de manipulación o acercarse hacia un muerto. De hecho, ahí se especifica qué pasaría si un familiar muere. Y tampoco podía pasar navaja sobre su cabello, hasta el tiempo que culmina el voto nazareo. Hubo un tiempo donde el nazareo era de por vida. ¿Qué nazareos vemos en la Biblia? Bueno, el más conocido que vemos, Sansón. Sansón, de hecho, pues vemos lo del cabello, que él se lo cortó Dalila. ¿Por qué todo esto? Porque tenía un voto de nazareato, o sea, era desde su nacimiento. Ahora es todo greñudo, la verdad. Y bueno, puede ver la historia de Sansón. Otro nazareo que conocemos, Samuel, exactamente. También Samuel, aunque nos lo imaginemos un viejito con cabello más corto, también tenía el cabello largo, seguramente. Era un voto. En la época de Pablo, era un voto que podía hacer a partir de los 30 días, o sea, podía durar 30 días o más, depende cuánto propuso la persona. Ahora bien, en ese entonces, ya muchos años después, ya con Pablo, al principio del voto se tenían que cortar el cabello, no rapar, nada más cortarlo, y al finalizar el voto se tenían que rapar. Por eso se cree que es un voto de nazareato. ¿Cuál era la causa de eso? Bueno, era la consagración, pero también se cree que pudo haber sido por la ayuda que Dios le dio, la liberación de esta situación. No se especifica más, pero lo más probable es que sí haya sido de esta manera. Ahora bien, también se menciona que iba con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, recordemos, eran sus compañeros también no solo de ministerio, sino también eran de labor o de trabajo. Todos ellos elaboraban tiendas, tanto Pablo como ellos elaboraban tiendas. Pablo, recordemos que era un hombre que creció o que fue discipulado a los pies de Gamaliel. Cuando un hombre era instruido así con un rabino o con un maestro de la ley, no solamente se le instruía en la ley, también se le instruía en un oficio, para que no solamente se dedicaba a estudiar las escrituras, sino que chambeaba. Habían tiempos en donde se le enseñaba ese oficio para que lo ejerciera, para que tuviera, para mantenerse, se mantenía de ello. Y esto es lo que Pablo había aprendido, a elaborar tiendas, y estos hermanos pues también tenían el mismo oficio. Tenían varias cosas en común en ese sentido. Bueno, entonces vamos al 18-19, dice así: primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. ¿A dónde fue? A la sinagoga. O sea, donde iba a la sinagoga. ¿Sí? Cada momento que tenía lo aprovechaba. O sea, no era alguien que desperdiciara el tiempo. Algunas versiones también mencionan, bueno, aquí lo mencionan bonito, iba a razonar con los judíos, pero en otras versiones lo mencionan como fue a discutir con los judíos. O sea, salió de un problema y sí, probablemente iba a entrar en otro. Fue casi juzgado y ya volvía a otra sinagoga. Ahora bien, ¿cómo puede un hombre hacer esto? O sea, un hombre que ya fue golpeado, que fue perseguido, un hombre que aquí casi es juzgado y pudo haber muerto. O sea, ¿cómo puede ser liberado de casi morir y de repente ahí va de nuevo a predicar el evangelio,
o sea, porque no iba a discutir. Cuando habla de discutir, no era pelearse, así como hoy los debates en internet sobre apologética, cosas así. No, o sea, iba a exponer las escrituras claramente, como lo que hacía Jesús. Pero ¿cómo un hombre puede hacer eso ante el constante peligro? Bueno, es un hombre que ha conocido a Dios no solamente de oídas, sino en verdad. Que no solamente la información la tiene en la cabeza, sino realmente lo ha transformado en el interior. O sea, que ha nacido de nuevo, pero es un hombre lleno del Espíritu. Como vemos en las parábolas de Jesús, es un hombre que ha encontrado un tesoro de mucho valor, una perla de gran precio. Algo que no es, que tiene tanto valor que nada en la tierra se compara. Es algo que en esa tierra nada se compara con conocer a Cristo. Por glorioso que sea lo que ponga, no se compara, ni de cerca. Aún así, le costara la vida a manos de hombres malvados, no era importante para él. En Filipenses 3, 7 al 10 dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo la tenía bien clara. No quiere decir que fuera fácil, o sea, en carne. Pero había hecho a un lado todo lo terrenal que muchas veces muchos tienen por currículum o como ganancia o cosa que presumir. Todo eso él lo tenía por basura. En el original, en donde habla de basura, se refiere, ya lo hemos mencionado, a estiércol. De hecho, en el primer siglo vemos cristianos siendo martirizados y muchos de ellos morían cantando. Era la gracia de Dios en ellos, o sea, porque no venía de ellos nada más, pero Dios les daba la gracia y morían de formas bien feas, morían cantando y si revisas la historia eran cosas muy feas, habían empalamientos, leones, muchas cosas bastante fuertes. De hecho, inventaban los romanos y demás, inventaban métodos de ejecución cada vez más feos, más dolorosos, y ellos pues no se echaban para atrás, iban y morían, y entre ellos se animaban. De hecho había se menciona en la historia una joven, creo que tenía 12 años me parece, que también la martirizaron, pero mientras torturaban a unos y ya se estaban echando para atrás y que por el dolor, ella les decía: no, resiste hermano, resiste. Una niña. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo llegan a esto? Porque encontraron un tesoro más allá de nada en el universo. O sea, no hay nada que se compare a Cristo. Y lo tenían bien claro. Puede leer con calma, hay un par de libros al respecto. Está acerca de los mártires, hay varios libros. Y son historias bien fuertes. Le digo, no todo es perfecto, pero es gente que dejó todo por seguir a Cristo. En nuestro contexto paseño del siglo XXI, quizá no alcanzamos a dimensionar esto. O sea, no hemos vivido en un contexto que se asemeje a ello. Sin embargo, Pablo sí estaba en un contexto en donde estaba en un constante peligro, siempre era peligro, y no tenía apego a lo terrenal. A lo mejor algún día nos toca un contexto similar, no lo sé,
A lo mejor nos toca, a lo mejor no, pero Dios nos da la gracia, pero tenemos que tener nuestra mirada en lo eterno. Los pies en la tierra, pero la mirada en Cristo. Ahora bien, no es nuestra culpa que vivamos en un contexto pues, relativamente tranquilo. Dios nos puso en un lugar y en un tiempo en donde Él así lo decidió por su voluntad. O sea, no es en balde que estemos aquí ahora. Tenemos un propósito aquí y es glorificar a Cristo en donde estamos. No tenemos que esperar a que las cosas se pongan color de hormiga aquí en México. No esperemos a eso, como nuestro pastor alguna vez ya ha mencionado. O sea, no esperemos a que prohíban el predicar o el leer la palabra para que ahora sí salga un montón de gente a predicar a las calles. O sea, ahorita se puede. Hay que comenzar por donde estamos. Dios, si en un momento nos toca vivir ese momento, Dios nos guiará. Pero comencemos hoy. Un hermano que se llamaba Keith Green, no sé si lo conozcan, dijo una vez: esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. O sea, básicamente no tenemos que estar preocupados por los que ya fueron ni los que serán, sino con nuestro presente, con quienes nos rodean. Somos responsables en cuanto a ello, a lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Ahora bien, este hermano, si revisa su historia, no era alguien que nada más lo dijo porque sonaba bonito. O sea, realmente él era un músico acá al nivel de Elvis en su momento, así un musicazo. O sea, decían que él tocaba el piano y cantaba. Decían que él podía, como lo que tenía en la cabeza, lo podía pasar al piano de forma súper fácil y bien, se oía muy padre, y tocaba bien padre. Y tenía como una vida de éxito musical, profesional por delante, hasta que Cristo lo alcanzó. Albergaba en su casa vagabundos, gente que se encontraba en la calle. O sea, entró a la alabanza dentro de la iglesia, grabó algunos discos, pero él tenía un choque por dentro donde él decía: yo no quiero venderlos, o sea, porque no quiero limitar que alguien no llegue al evangelio por codicia, porque no tenga dinero para pagarlo. Y era un choque con los productores, porque no, pero ¿y de dónde sacamos para producirlo? Así que llegaron a un acuerdo. Si no tiene un centavo para pagar, tómelo, es de usted. Si usted quiere dar algo, dé lo que usted quiera. Y había gente que lo tomaba porque no tenía nada, y había gente que daba lo que el otro no podía dar. El punto es de que se pudo, y el hermano era dinero que ganaban lo usaba para las misiones, iba a lugares bien remotos, y murió en un accidente aéreo, joven, 20 y tantos años, pero no era una persona común, así como que bien apático, ¿no? De hecho, vemos algunas predicaciones y no, era bien desafiante. Culminamos en Hechos 18, 20 al 21. Ya estamos casi cerrando. Dice así: le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. Aquí es bien interesante porque en un lugar donde le estaban pidiendo que se quedara, dijo: no, me voy. Pero en el lugar donde lo agarraron, lo querían muerto, ahí se quedó año y medio y todavía otro tiempo más, y estuvo largo tiempo en Corinto. Ahora bien, hay que recordar un poquito del contexto de esta ciudad, de Corinto. Ya tuvimos anteriormente la serie de Corintios, de primero y segundo de Corintios. Sin embargo, cabe recordar que la ciudad de Corinto era una ciudad
que en el comentario bíblico del mundo hispano la describe como una ciudad malvada. Dice así el comentario, dice, los griegos tenían un dicho, hacerse el corintio, y significaba llevar una vida de lujuria y corrupción. Los autores griegos hablaban de corintizar como sinónimo de una vida licenciosa. O sea, imagínense cómo era la vida en ese lugar. Era como ir a Las Vegas hoy en día. O sea, una cosa bastante fea. Era una ciudad con una moral y espiritualmente deplorable. O sea, si nos metemos a la historia ya a detalle de la ciudad, pasaban cosas muy feas. Una ciudad muy perversa, pervertida en todos los sentidos. Y en esa ciudad se quedó Pablo más tiempo. Y de hecho es la iglesia la iglesia en Corintio donde más detalles tenemos. Tenemos 2 cartas y aprendemos un montón de esas cartas realmente. Eran iglesias en donde hubieron muchos conflictos, muchas situaciones que vemos el contexto de la ciudad y pues sí tenían un bagaje bastante pesado, Pablo tenía que estar ahí. Y a veces pensamos los Corintios, iglesia grande, ¿no? Realmente era algo pequeño. Se estiman los comentaristas mencionan y los expertos en el tema que la iglesia era de alrededor de entre 40 a 60 personas. Era chiquita, pero cuántos problemas hubieron. Ahora bien, era una ciudad que estaba sumida en el pecado. ¿Por qué se quedó Pablo ahí mucho tiempo? Porque era una ciudad con mucha necesidad. O sea, era una ciudad que necesitaba que se le estuviera predicando la palabra de Dios. No podemos sacarle la vuelta a un contexto donde podemos decir, es que aquí son bien pecadores, ¿no? No, usted es luz, usted lleva la luz de Cristo. O sea, aunque vaya a un lugar bien feo, espiritualmente y moralmente, pues, Cristo lo salvó. O sea, ellos no son más que nosotros. Ahora bien, Pablo se quedó en este lugar y era importante. Era importante que se quedara ahí más tiempo. En este otro lugar no hubo tanta oposición. De hecho, querían que se quedara más tiempo, pero no era la voluntad de Dios que se quedara más tiempo. De hecho, dijo, si Dios quiere, luego vuelvo. Pero se tenía que ir. Y en Corinto no. En Corinto insistió, ahí estuvo. Podemos ver a veces que el pecado abunda en nuestro contexto laboral, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en algún contexto en el que usted viva. Sin embargo, no desistamos, no nos desanimemos, sino cobremos ánimo en el Señor y continuemos con diligencia, paciencia y amor el trabajo en la obra del Señor. Y como mencioné, la obra del ministerio pues va a tener oposición. Estamos en un contexto así, va a haber mucha oposición, pero Cristo está con nosotros y es más que suficiente. Como decía el general William Booth, no sé si conocen el Ejército de Salvación, es una organización en muchos países. El fundador fue el general William Booth. Realmente no era un general, pero así se organizaron en la organización. Era un ministerio que se dedicaba a predicar y no solo a predicar, sino a llevar ayuda a las personas. Él y su esposa, William y Catherine Booth, se metieron en los lugares donde las iglesias no querían ir, con la gente que las iglesias organizadas o nominales despreciaban incluso. Ellos comenzaron como evangelistas sencillos, evangelizaban y mandaban a la gente a las iglesias ya establecidas. Pero hubo un problema. ¿Qué pasó? Las iglesias no los aceptaron porque ellos iban por gente que nadie quería. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron el Ejército de Salvación y hizo una organización donde ellos
formaban parte y discipulaban más gente e iban a predicar. No solamente eran alcanzados, sino que se les mandaba a ellos también. Y William tenía un dicho. Cuando mandaba a las personas a predicar, les decía que fueran por las almas, vayan por las peores, por los casos difíciles, por los casos perdidos, vayan por las personas que nadie quiere, por la escoria de la sociedad. Y entonces empezaron a ser salvos, adictos, borrachos, prostitutas, ladrones. Y de hecho el mismo Charles Spurgeon dijo alguna vez: si el ejército de salvación fuera quitado de Londres, la policía no podría hacer lo que ellos hacen, porque Dios estaba con ellos. En una sociedad donde no nos imaginamos cómo era Londres en ese entonces, pero era una sociedad también sumida en el pecado. Aún vemos dentro de la iglesia era bien elitista en ese sentido. Así que si alguno estamos en algún contexto social feo, en algún sentido difícil, con mucha oposición, no nos desanimemos. No vamos con nuestras fuerzas, no vamos solos, no vamos por nuestra buena labia o con nuestro mensaje. No somos nosotros. No vamos a predicarnos nosotros, vamos a predicar a Cristo y a vivir a Cristo. Que eso también es bien importante. El respaldo de nuestra vida tiene que respaldar nuestras palabras. Si no, va a haber tropiezo en la predicación, no va a haber congruencia y va a ser un estorbo. Pero mientras haya vida, no desistamos de la obra de Cristo, el ministerio, en donde estemos y donde Dios nos haya puesto. Tomemos aliento en Él y no nos rindamos. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestras vidas, Señor. Y no estamos solos, Señor. No vamos en nuestras fuerzas, Señor. No caminamos en nuestras fuerzas, Señor, según nuestra voluntad, Señor. Sino vamos respaldados por ti, Señor, caminando en tu fuerza, Señor, respaldados por ti, Señor, buscándote a ti. Tú eres nuestro estandarte, Señor. No vamos hablando nuestro mensaje, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que sea viva en nuestras vidas, Señor, que realmente tú nos sigas hablando cada día, Señor, y que esta palabra sea viva y cumpla tus propósitos, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que cada corazón haya sido receptivo, Señor, no solo escuchar, sino también obedecer, Señor, lo que en lo particular estés hablando, Señor. Gracias te doy, Señor, porque aún podemos hablar tu palabra con libertad, Señor, y danos la gracia para cuando no haya esa libertad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.